¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola Carlos, qué gusto otra vez, una charla más, me encanta. Antes que nada, quiero agradecer a Editorial Planeta por esta posibilidad que me da a mí de charlar con usted, de poder tener todos estos encuentros que son tan gratificantes. Veníamos hablando de muchas de sus obras y la última fue Los Padecientes. Y Sí, hoy nos toca La Voz Ausente. la segunda de mis ficciones. Exactamente. Cuando eligió hacer una segunda ficción, ¿por qué le dio continuidad a este personaje? Tenía, digamos, siente que tenía mucho más que contar, o es un personaje que ya lo adoptó como para que tenga una saga de aventuras. En realidad la idea de esta continuidad surge en París, porque cuando la editorial francesa contrata los padecientes, la contrata con el pedido específico de que sea una trilogía, ¿sí? Ah, Porque les gustó mucho el personaje. A mí también me había gustado mucho. Eh, Pasa esto, Carlos. Usted sabe que la Argentina es el lugar con mayor psicoanalistas per cápita del mundo, ¿sí? ujú. Y me parecía a mí que era interesante que en la literatura argentina hubiera un protagonista investigador, un Sherlock Holmes, pero de la psicología, ¿sí? Del Ujú, psicoanálisis, precisamente. Entonces, por ujú. eso me pareció que Rubiot reunía las condiciones necesarias como para hacer un personaje que le gustara a la gente y que pudiera tener una saga. Entonces, yo lo escribí así, con una historia totalmente terminada, los pacientes terminan, no queda nada abierto, y si nunca más Pablo Rubiot hubiera visto la luz en otro libro, estaba bien también. Pero bueno, usted sabe que al instante de salir la novela, la gente empezó, bueno, quiero una más de Rubiot, quiero una más de Rubiot. Eh, Quedó el famoso apodo Rubio, que, bueno, Pablo Morocho, pero como se llama Rubiot, le dicen Rubio, su amiga Elena, especialmente, Ujú. que lo conoce desde la secundaria, que es donde le aparece ese apellido, como hacen los chicos, ¿no? Que por el nombre, no sé, a mí me decían Rolo de chico, no por Rolando, sino por Rolón, claramente, porque yo Ujú. era Rolo. Así me pareció. Mire usted dónde encuentro un detalle de alter ego Rubiot que no lo había pensado. Yo le hice lo mismo a él como Rubiot, le dicen Rubio, ¿no? Eh, Ajá. y Elena conserva eso, y me pasaba que la gente me decía, ¿cuándo vuelve el Rubio? Dice, ¿cuándo otra historia del Rubio? Entonces creo que fue un personaje que le gustó a la gente. Me gustó a mí escribir sobre él. eh, y además me da la impresión de que en el formato novela es lo que yo voy a hacer casi siempre. Digo, porque me gusta mucho el thriller, eh, y, y me gusta mucho este personaje que piensa analíticamente, digo, me divierte. Entonces, probablemente si dependiera de mí, habría Rubiot para rato. Veremos qué es lo que ocurre. Yo tengo otra ficción escrita, pero que es un cuento que se llama El Cuarto Escalón, un El cuento de cuarto. terror. Sí, Ajá. sí, Editorial Planeta sacó una colección llamada Terror, donde escribieron Guillermo Martínez, Federico Andajasi. Fue como una especie de seleccionado de autores, y cada uno de nosotros tenía la obligación, 13 fuimos, tenía la obligación de escribir un cuento de más o menos tantos caracteres de terror. Y yo escribí uno que se llama El Cuarto Escalón. Allí no hay un Rubiot, allí hay otro tipo de tragedia en la ficción. Pero en las novelas y eso me gusta mucho darle continuidad a este personaje. Eh, Desde mi ignorancia, ¿le puedo preguntar qué diferencia hay entre la novela policial y el thriller psicológico? Eh, yo creo que la novela policial es un poco más, tiene como
condimentos un poco diferentes al del thriller, ¿no? Y el thriller psicológico, me parece a mí, como yo lo veo, no estoy diciendo le estoy haciendo una diferencia para mí. Por ahí técnicamente Ujú. lo que le digo, viene alguien que la sabe y me dice, no, no es así. Pero como Mm. yo la vivo, digo, en el policial sí, obviamente, hay un misterio, algo que resolver, pero en el thriller psicológico, el misterio es la cabeza de la gente, ¿sí? El misterio está en, por ejemplo, La voz ausente propone un asesino serial, ¿sí? Y el desafío de Rubiot para encontrarlo es ver cómo funciona la cabeza de ese asesino. Es decir, cuáles son los misterios inconscientes que llevan a este asesino a hacer lo que hace y elegir las víctimas que elige. Eh, y no cuenta con cosas que tienen los policiales, digamos, muchas armas, muchas cabellos forenses, microscopios para investigar una cosa o la otra. Me parece a mí que el thriller psicológico es más la tensión justamente psíquica que se genera a partir de los inconscientes de los protagonistas que los de la trama misma. A mí me gusta pensarlo de esa manera. Porque alguna vez dijo que cuando lee una novela policial, una vez que se devela todo, ya le parece fastidioso seguir leyendo y hay como unas páginas que le parece que están de más. Bueno, sí, no es culpa del género, es culpa de los autores, o es culpa mía como lector. ¿Qué pasa? A mí no me gusta leer algo que ya no tiene ninguna trascendencia. Entonces yo creo que una novela debe terminar con el punto final. Eh, Hay novelas que se terminan y el autor tiene la tentación, o sea, se ve que se ha enamorado de la obra o siente o tiene una dificultad para realizar el proceso de duelo, y entonces estira un poco más, como esas parejas que se quedan más tiempo del que deberían, ¿no? Y por lo general, quienes han pasado por eso se van a dar cuenta que el último tiempo fue innecesario, molesto y desagradable, ¿no? Lo mismo me parece a mí que aparece en algunos de esos epílogos, donde la historia ya se terminó y entonces el tipo que vimos en peligro aparece tomándose un martini en una pileta al lado de chicas con bikini y terminando en quedar en un encuentro social. Y uno dice, ¿y esto a título de qué? Entonces, yo siempre me he esforzado mucho para que esto no me ocurra. Quiero decir, los padecientes terminan el punto final, digo, hasta el último renglón es parte de la trama y cuando termina la trama y termina el libro, ¿sí? Y Claro. en La voz ausente pasa lo mismo, digamos. No quiere decir esto que sean grandes novelas, no soy yo quien lo pueda decir, pero sí que he hecho como metodología de trabajo. No Claro. quiero obligar al lector a que lea 4 páginas que no tienen que ver con la trama y que no le van a sumar nada, ¿no? Me parece Claro. que el desafío del autor es poder contar todo lo que quiere contar en un thriller dentro de la trama, ¿sí? Claro. Bueno, es complejo Claro. porque, como le decía, cuando hablamos de los padecientes, el thriller tiene una estructura de engranajes de relojería, o sea, todo encaja con todo, entonces hay que pensarlo muy, muy bien. Pero bueno, a mí me gusta pensarlo así, no me gusta leer páginas intrascendentes. Intrascendentes. Bueno, como no vamos a espolear la novela, vamos a agarrar algunos pasajes que sean disparadores de sus reflexiones. Y empieza con una cita de Kierkegaard, Sí, que dice, la forma más profunda de la desesperación es elegir otra cosa que uno mismo. sí, claro, o sea, es la tragedia de querer ser otro, ¿no? Digo, la falta de amor propio, del amor por uno mismo, que le haga valorar quién uno es. Eh, Como analista es raro decir esto, porque yo trabajo eh, para que la gente al final de un proceso sea alguien que no era. Eh, ¿Pero por qué? Porque sus síntomas, porque
su neurosis, sus angustias y sus complejos eran lo que él era. Y de lo que se trata el análisis es de sacar esto que sobra. Uso una metáfora de Miguel Ángel, ¿no? Cuando le Sí, dijeron qué linda escultura había hecho y él dijo, yo solo le saqué la piedra a lo que le sobraba. sí, Digo, es sacar lo que sobra para que aparezca alguien que estaba debajo, escondido, detrás de toda esta maraña de síntomas, de identificaciones, y que tenga más que ver esta persona que renace a partir del psicoanálisis, que tenga más que ver con alguien que reconoce en sí mismo un deseo, su deseo, un deseo que antes estaba tapado por lo que él creía que era. dejar de Pero ser para ser otro y en ese ser otro ser totalmente uno, como dice Hamlet. es que es así, ser totalmente uno mismo. Es ese otro que no había sido nunca, en realidad era yo, ¿no? Claro. Digamos, esta es la magia artística que tiene el psicoanálisis, si se quiere. Entonces, yo creo que esto que define Kierkegaard tiene que ver justamente con lo que nos pasa a todos. Todos defendemos este ser otro que no somos nosotros. No queremos que nos toquen nuestra neurosis y decimos, bueno, yo soy así. Si me Claro, querés, quereme como soy. Eh, y entonces nos hacemos cargo de que somos aquellos puntos débiles, aquellas inhibiciones, aquellos celos, aquellos mecanismos posesivos, aquella agresión. Bueno, yo soy así, yo, viste, te tengo que decir algo, te lo digo, y entonces soy un desconsiderado, un agresivo, digo, bueno, es lo que soy. No, esto es lo que mis síntomas han hecho de mí. ¿Sí? Entonces es realmente desesperado querer creer y querer ser esto, como también lo es poner la mirada en otro, es decir, yo quiero ser como ese. Pero digo para mal, no para bien, porque está bien, si uno dice, estamos en el ámbito de la literatura, si uno dijera, bueno, yo querría escribir como Borges o como Shakespeare, ya que usted ha traído a Hamlet aquí, ¿no? Bueno, eso no está mal, porque uno a lo mejor en el afán de acercarse a una gran literatura y trabaja, escribe, rompe hojas, estudia y a lo mejor termina escribiendo mejor. Digo, no está mal tener un modelo, un ideal, ¿sí? Lo que está, lo que es desesperado, por usar la palabra de Kierkegaard, es esta tendencia a querer destruir quien uno es para confundirse en un otro. Y esa cita está allí justamente porque el personaje rival de Pablo Rubiote en la novela eh, es alguien que entra fingiendo ser alguien que no es. ¿Sí? Y gran parte de la trama de la novela es quién es este tipo que dice ser este otro que no puede ser. No puede ser. ¿Sí? claro. A mí me gustó mucho ese desafío. Hay otro pasaje en el que dice que el amor es un riesgo que prefiere evitar. Ahí está hablando de algo que le pasa a Pablo Rubiot Sí. directamente. Eh, Cuando hablamos de Rubiot en el momento de nuestra charla sobre los padecientes, Ujú, recuerda que yo le dije que tenía como sus tragedias, su imposibilidad de entregarse al amor, su imposibilidad de conservar el amor, ¿no? Eh, ujú, por eso, esto que usted dice, ¿no? Esta imposibilidad de amar, esta imposibilidad de eh, confiar en esa emoción, de creer que le puede llegar a salir bien. Ese es un poco el tormento del personaje. Un tormento que atravesamos muchos. Digo, por suerte no yo, pero hago el plural extensivo para hablar del conjunto de los seres humanos. Eh, Digo, esto de que nos sea difícil hablar de, del amor con sinceridad, que nos sea difícil eh, amar, digamos, con franqueza, con tolerancia y confiar. O sea, el ser humano es un ser básicamente muy desconfiado, ujú. eh, muy celoso, muy posesivo. Digo, como todo ser vivo. Nada más que al león no le importa ser celoso de su territorio, de sus hembras. Es algo natural y no se lo cuestiona. Nosotros sí nos cuestionamos.
Digo, el león no siente ni culpa ni intenta cambiar su postura de que viene un macho rival a su territorio y lo ataca. Nosotros sí decimos, che, pará, hay un amigo de tu pareja que se sentó ahí, o sea, ¿por qué lo trataste mal? ¿Sí? En otra especie uno diría, bueno, es un macho defendiendo el territorio, es una hembra defendiendo su territorio, no importa. Nosotros somos distintos. Entonces, esos comportamientos, como la naturaleza es algo casi perdido en el ser humano, porque el ser humano es cultura y es palabra. ¿Sí? Es una naturaleza transfigurada por la cultura y la palabra y el deseo. Entonces, me parece a mí que allí es donde aparece el lugar para este tipo de cuestionamientos y donde aparece el lugar para este tipo de temores. O sea, y uno de los temores de Rubiot es ese. Yo siento que él eh, no puede amar, sufre mucho cuando ama, porque tiene mucho miedo. Tiene Pero hay casi algo una que no neurosis está de bien. destino, ¿no? ¿Cómo? Que tiene casi una neurosis de destino, como que él siente que está predestinado a que todos los amores le salgan mal. Pero eso quiere decir que hay algo que no está bien en la persona, si la persona quiere estar sola. No, no necesariamente, porque la soledad no es por obligación algo patológico, ¿sí? Eh, a ver, la soledad de quien no puede relacionarse con los demás es patológica. No nace de una elección, no nace de un estado de bienaventuranza, digamos. No es un samana del bosque que se va a meditar porque en la tranquilidad y en la soledad se siente en paz. No, es alguien atormentado que no puede relacionarse, que tiene timidez, fobia social, inseguridades amorosas. Digo, es alguien que sufre de esa soledad. ¿Sí? Esa sí es una soledad que conviene resolver. A lo mejor uno la resuelve y decide quedarse solo. Pero aunque parezca lo mismo, el resultado es otro. Digo, una misma actitud, Claro. eh, una misma actitud desde un lugar emocionalmente diferente, en realidad son dos actitudes distintas. Qué bárbaro. Le cambio de tema. En un momento dice, un analista no puede dejar de cumplir la palabra que da al paciente. ¿Es así de riguroso? Sí, sí. Si bien, por supuesto, que puede haber momentos donde las cosas cambian en un análisis y ahí uno instala otra palabra. Pero si un analista le dice a un paciente, yo voy a estar para usted cuando pase esto, digo, tiene que estar. ¿Sí? Hay, un, hay una leyenda que habla de un combate que había en la cima de una montaña entre dos guerreros samuráis, ¿no? Y que en el momento donde se está librando esta batalla muy disputada, muy pareja, donde los dos competían por el honor y por su vida, se acercan corriendo unas personas del pueblo de uno de estos samuráis y le dicen que su reino está en peligro. Y entonces el samurái le pide a su oponente si respetuosamente pueden suspender el combate, porque su pueblo lo necesita, ¿no? Dice, yo voy a ir, voy a combatir y le doy mi palabra de que mañana a las 6 de la mañana yo voy a estar de pie acá para seguir este combate. Y el otro guerrero le dice, por supuesto, cumpla su obligación con su pueblo, mañana a las 6 de la mañana la seguimos. ¿Sí? Entonces este guerrero va, combate y defiende a su pueblo y lo salva de una invasión. Pero como resultado de esto queda muy mal herido, muy mal herido. Y entonces cuando lo quieren atender, él dice, no tengo tiempo de que me atiendan, porque yo tengo que estar a las 6 de la mañana en la cima de la montaña, porque he dado mi palabra. Entonces se hace llevar hasta la cima de la montaña y viendo que estaba agonizando, que no iba a poder eh, batallar, al menos quiere cumplir su palabra y le pide a uno de sus ayudantes
que por favor lo atraviese con su espada y clave la espada en el piso, para que cuando el otro guerrero venga, al menos lo encuentre de pie como él le prometió, ¿no? Claro, es totalmente extrema esta leyenda, es impactante, ¿no? Es feroz, digo, es casi psicótica, quiero decir. Si alguien le dijera, bueno, mira, estoy muy herido, la pasamos para la semana que viene, digo, uno entiende que pues, podría, pero la gracia justamente de estas historias está en no darle una lectura burguesa, sino en tomarlas como lo que son, ¿no? Como metáforas. Es una metáfora de la palabra. Digo, del mismo modo, el analista cuando da una palabra, tiene que sostenerla. Alguna vez le he dicho a algún paciente que si se recibía yo iba a estar presente cuando le entregaran el título y lo iba a invitar a cenar. Fue una intervención fuerte, fue un acto analítico, de alguien que parecía que no podía con una carrera, que no la iba a hacer, que no tenía derecho. Yo le dije, yo te voy a acompañar y si vos lo lográs, el día que te recibas yo voy a estar ahí, te voy a invitar a cenar. Bueno, y el tipo se recibió. Entonces tuve que estar ahí e invitarlo a cenar. Y pasé una noche divina con él y su mujer y su mamá, pero fui y cumplí, digo, porque un analista tiene que cumplir con la palabra que da. ¿Sí? A no ser que resuelva eso que hizo de un modo metafórico. ¿Sí? Que es decir, bueno, pero ahora se abre este otro camino. Y en esta otra etapa, si voy o no voy a comer con vos, no importa mucho. Y uno resuelve, pero instalando otra palabra. De ¿Sí? acuerdo. Lo que no puede es ser falaz con lo que le dice el paciente. Ujú. Porque el análisis se sostiene en esa confianza. Claro, Si claro. un paciente dice, me parece que mi analista me cobró 2 veces la misma sesión, se hizo el vivo, no se puede analizar. ¿Sí? Una cosa se confundió, mirá, me parece que, y lo hablan, te pagué una de menos, te pagué una de más, pero si lo que se intuye es como en otro tipo de relaciones mucho más comerciales, que uno dice, vos sabés que me cobró una docena y me dio 10 facturas, digo, se intuye una maldad del otro lado, sería imposible trabajar analíticamente. Claro. En un hospital, tu protagonista busca la terapia intensiva, que no la encuentra. Vos decís que si estuviera buscando el área de psicopatología, le bastaba con encontrar el lugar más feo y escondido del edificio. ¿Las enfermedades mentales siguen provocando miedo? Sí, siguen provocando miedo y lo que es peor, siguen provocando vergüenza a veces. ¿Sí? Eh, como, como si una familia tuviera que avergonzarse de tener un hijo o un hermano con desequilibrios mentales, ¿no? Entonces, eh, por lo general, esto es casi un chiste, pero las clínicas muestran, digamos, la maternidad, muestran los chicos que nacen, las habitaciones con flores y ositos pegados en la puerta, y las habitaciones, digo metafóricamente, con paredes acolchadas para que el enfermo no se lastime en sus delirios. Eh, eso se esconde un poco. Siempre nos tocó, en general, que cuando, por lo menos me ha tocado cuando yo hice algunas pasantías y eso que decir, pucha, psicopatología siempre está en el sótano al fondo, a la derecha, sin ventanas. Digo, siempre aparecía esto de que la salud mental estaba ligada de algún modo a la culpa, a la vergüenza y al miedo, ¿no? Usted Ujú. sabe que en la antigüedad a las personas con enfermedades mentales se las creía poseídas, Mm, ¿sí? Endemoniadas. Entonces, claro. claro, las familias tenían vergüenza, tenían un hijo o un hermano maldito, ¿no? O una esposa poseída a la que había que quemar en una hoguera, eh, digo, acusada de bruja, cuando en realidad solo padecía una histeria grave a lo mejor, pero hoy por hoy tratable y curable, en aquel momento no, seguramente, pero siempre las enfermedades mentales han estado ligadas a algo difícil de admitir, porque en la enfermedad mental, Carlos, hay algo que cae, y es la creencia absurda y omnipotente de que somos seres
racionales, que podemos con todo, lógicos, que entendemos el mundo, y lo que nos demuestra a veces algún trastorno mental es que en la cabeza de un ser humano puede pasar cualquier cosa, y eso nos asusta. Nos asusta el misterio que nos amenaza desde nosotros mismos en nuestra mente. Ujú. En un momento dice que no cualquiera puede pegarse un tiro, que no se puede pegar un tiro el que quiere, sino el que puede. Sí, claro. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos frente a alguien que sí puede? Es muy difícil, es muy difícil. No podría responderlo, digamos, menos como para decirle a la gente, ¿no? Quiero decir, que por ahí él dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta si tengo algo cardíaco? Uno dirá, bueno, tómese el pulso, fíjese tal cosa. Hay como síntomas. Discriminar exactamente cuando una persona es capaz de hacer ese acto, digo, pasar al acto, ese pasaje al acto que implica un suicidio, es tan delicado y tan complejo, digo, que los profesionales de la salud mismo tenemos nuestras dudas y nuestros cuidados. Y ante la duda, apostamos por el sí. Claro. Es decir, ante la posibilidad de que ocurra, como tengo dudas, lo voy a tomar como un sí, es capaz de hacerlo, porque pues lo tengo que proteger de eso. Si yo apostara al revés, ¿no? Bueno, no se va a matar, no se va a matar este tipo, y a lo mejor me estoy descuidando. Es como creer que un dolor del brazo es simplemente una contractura cuando puede ser signo de un infarto. Ante la duda hay que ir y hacerse un electro. Digo, porque si, lo más probable es que sea algo del músculo. Bueno, el corazón también es un músculo. Digo, algo de una contractura del brazo, Claro. listo, no pasa nada. Hicimos un electro de más. Pero ¿y si no era así? Entonces con esto hay que cuidarse mucho porque es muy, muy delgada la línea como para percibirla. Y a veces tardamos mucho en darnos cuenta cuando alguien es capaz de hacer el pasaje al acto, ¿no? Ujú. Al principio de la charla hablábamos de las personas que dicen, bueno, aceptame así como soy, ¿no? Que se identifica con su síntoma. El subcomisario Bermúdez es ese tipo de personas que son lo que son y no pueden ir en contra de eso, dice Es textualmente. cierto, es cierto, es una muy interesante lectura, Carlos. Eh, el tema es que el subcomisario Bermúdez, cuando hace esas cosas, eh, están del lado, a veces del síntoma y a veces del lado de la nobleza, ¿no? Eh, Qué sé yo, en un momento recuerdo una escena algo así como que él está con Rubiote en su auto viejo, yo 504 negro, destartalado, y saca un cigarrillo y lo mira a Rubio y dice, ¿le molesta si fumo? Y Rubio dice, sí. Y él dice, bueno, se va a tener que joder entonces, pues no lo puedo dejar, ¿no? Digo, ahí hay un, acéptenme como soy porque este es mi síntoma, ¿sí? Pero por momentos se habla de un hombre que, contra viento y marea, ha defendido una ética profesional, digamos, y ha enfrentado incluso a la corrupción de, de su cuerpo policial. ¿Por qué? Y porque lo recorre una historia de dignidad, eh, que lo marca muy de cerca, y que lo convierte en alguien que ya sabe que jugando como él es más difícil y que lo más probable es que un día le peguen un tiro a sus propios compañeros, pero él no puede hacer otra cosa, ¿no? Ahí hay algo de lo que él es que tiene que ver con la dignidad y con la nobleza. Aunque esa dignidad y esa nobleza sean un poco sintomáticas, probablemente también. Pero bueno, eh, Probablemente también. sí, claro, pero bueno, como no estamos libres de cierta sintomatología, cuando esta sintomatología que nos mantiene en el mundo de la neurosis a todos se juega por valores que valen la pena, me parece que no hay que molestarla mucho. Cuando se juegan por cosas que hacen mal a nosotros o a otros, ahí es donde hay que cambiarla. Bueno, Gabriel, vamos redondeando la charla, pero antes de despedirnos, le quiero hacer una última pregunta. ¿Trabajar con el dolor sensibiliza o endurece? Depende, me parece a mí, de
cómo uno quiera y desde qué lugar se quiera transitar la cercanía del dolor. Digo, uno puede ser un enfermero, un médico, un psicoanalista, todos trabajamos con el dolor, ¿sí? Hay personas que realmente se insensibilizan frente al dolor. Lo he visto. He visto personas que con una frialdad absoluta trabajan, manipulan a un paciente. Bueno, ya pasa, no se queje. Ya, papi, tranquilo, qué sé yo qué. Y van y están con sus cosas, y tienen que atender a mucha gente. Y la cercanía al dolor los ha insensibilizado, a veces como mecanismo de defensa, porque es muy difícil estar todo el día tan cerca del dolor. Claro. ¿Sí? Yo creo que en nuestra profesión eso no está permitido. En otras puede que sí, pero en la nuestra, que tiene que ver con la palabra, con la escucha del deseo y de la angustia del otro, nosotros no tenemos ese beneficio. Porque si una enfermera pone bien una vía, que sea más o menos simpática, lo importante es que haga bien eso. Y si un cirujano es más o menos empático, lo importante es que opere bien. Hay, por supuesto, para mí algo de contención que debe haber, pero un poco más, un poco menos. No es lo que más se espera de él, pero de un psicólogo sí. O sea, un psicólogo endurecido frente al dolor, vuelto roca frente a un espíritu doliente, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Yo creo que parte de la labor de un analista es absorber las vibraciones dolorosas que vienen del paciente, para que no estallen dentro del paciente. Así como uno cuando tiene un amigo que le pasa algo y lo ve mal, y lo que hace es lo abraza, ¿sí? Lo abraza. Y el otro se abraza a nosotros y llora y nos aprieta. ¿Qué se cree que estamos haciendo en ese momento? Le estamos prestando el cuerpo para que nos vuelque las vibraciones de su dolor, para que no sean tan desgarradoras en el cuerpo de él. Entonces nos va a doler a los dos. Uno dice, qué momento, no sabes lo que fue cuando me abrazó, ¿no? Y nos carga. ¿Por qué estamos así? Porque hemos absorbido esto del otro. Bueno, parte del trabajo del analista es eso. Simplemente que por lo general, en vez de hacerlo por mediatización de un abrazo, lo hace por mediatización de la palabra, de una escucha. Igual me encanta que diga absorbe las vibraciones del dolor de la persona. ¿A eso se refiere cuando usted dice se anuda el inconsciente? Claro, exactamente. Digamos, es el momento en el que, a ver, porque hay una creencia, ¿no? Que es que el inconsciente es del paciente. ¿Sí? De hecho, se han hecho muchos estudios neurológicos tratando de encontrar en qué lugar del cerebro está el inconsciente. Porque si es algo que está en nuestra mente, ¿dónde está? ¿Cuáles son las neuronas donde funciona el inconsciente? Y me parece que si hay una idea muy interesante que se ha elaborado en el psicoanálisis a partir de un tiempo a esta parte, es esto de no creer que el inconsciente es del paciente. El inconsciente es de ambos. No está ni dentro del paciente ni dentro del analista. Está en esa conexión que se establece entre ellos, eso se llama transferencia. Hay un momento donde se anuda la transferencia y se abre el inconsciente, que puede ser de cualquiera de los dos. Digo, si yo soy su analista y yo lo estoy analizando y digo, Carlos, porque usted tiene una relación muy difícil con su hermana. Perdón, con su hermano. A ver, espere, Carlos. Hábleme de su hermana. Y usted me dice, pero el lapsus fue suyo. No me equivoqué, yo se equivocó usted. No importa quién de los dos se equivoca. Se equivoca la transferencia en sesión
Y entonces Claro. venga del analista. Hay veces que el paciente dice algo y uno se sonroja y le dice, ¿qué pasa con esto? Nos sonrojamos nosotros, a lo mejor, o nos angustiamos nosotros, pero lo tomamos como parte de ese anudamiento inconsciente que hay entre analista y paciente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace que sea imposible para un verdadero analista escapar a las vibraciones del dolor del paciente. ¿Sí? No va a responder como un amigo, no va a responder como un padre, como un hermano, como un hijo, va a responder como un analista, pero que lo siente, lo siente. Y yo creo que lo que la experiencia y el contacto con el dolor da, de alguna manera, es la capacidad de poder hacer con eso que ocurre. ¿Sí? De hacer lo que corresponde. Uno aprende a eso, pero no se endurece ante eso. ¿Sí? Hay otras cosas que por ahí sí uno se adapta un poco más. Alguien dice, uy, no, te tengo que contar algo y le da mucha vergüenza y uno por ahí ya lo ha escuchado tantas veces que no va a tener ese impacto inicial, pero no importa, pero lo toma como con la importancia que tiene para ese paciente, ¿no? Y usted sabe que algo de esto que me pregunta se ve claramente en La voz ausente. Digo, quien llegue hasta el final de la novela, quien cometa esa epopeya de lector que es llegar al final de La voz ausente, se va a dar cuenta del acto desesperado de Rubiot por entablar este lazo con la persona a la que estuvo persiguiendo durante toda la novela. Pero que cuando llega justamente... usted me preguntó en la otra charla la diferencia entre el thriller psicológico y el policial, ¿no? Digo, cuando llega en ese momento no saca un revólver y lo mata. Cuando llega ese momento y después de perseguirlo tanto y de odiarlo tanto y de tratar de entenderlo, ha establecido con esta persona un vínculo tan potente que vibra con su dolor. Y entonces intenta comunicarse en esa escena final, que obviamente no voy a adelantar porque se trata de un thriller, pero ese intento da cuenta de lo que usted me pregunta, da cuenta de la entrega del analista para vibrar con el dolor del otro y hacer algo con eso. Gabriel, muchísimas gracias. Y para despedirnos, Sí. ¿tiene la fantasía o el deseo de que La voz ausente se transforme en una película? En realidad La voz ausente se va a transformar, pero no en una película, sino en una serie. Ah, Sí, ya he cedido los derechos y estamos trabajando con los guiones para hacer de La voz ausente una serie. Una serie, yo la otra vez le decía, cuando hablamos de Los padecientes hecho película, que la película es muy, muy cercana a la novela, ¿no? Bueno, los padecientes, pero La voz ausente no tanto. La voz ausente en su adaptación debe ceder muchas cosas. claro. ¿Sí? Así que yo lo vivo como la creación de una obra nueva, claramente basada en La voz ausente, con Pablo Rubiot de protagonista, con la base de las cosas que allí ocurren, pero Sí, pero una serie tiene otras reglas también. tiene otras reglas, Claro. otras reglas, y es maravilloso ver cómo uno tarda 1 año y medio en construir algo para que después 3 maravillosos guionistas se lo destruyan en una tarde. Y lo desarmen, pero cuando hablo de destrucción no hablo de algo malo, hoy diríamos deconstrucción. Deconstruyen. Ahora que está tan de moda el tema, es esto, es deconstruirlo para que desde allí surja algo nuevo. Y también es un proceso que me está pareciendo maravilloso. Así que bueno, ahí estoy acompañando la reescritura de La voz ausente, que si todo va bien para fines de 2022 o mediados de 2023 ya podrá estrenarse. Esperemos verla. Espero llegar a verla. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos, y gracias a la gente de Planeta por estas charlas que me están permitiendo tener, que las estoy disfrutando mucho.